Este pasaje dice plenitud de vida en Cristo. Leemos, hermanos, desde el capítulo 2, el verso 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice, hermanos, de la siguiente manera: y a vosotros, dice, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, dice, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Decimos amén a la palabra de Dios. Hermanos, puede recibir su asiento. Gracias a Dios por los hermanos que se esfuerzan de venir, hermanos, a la casa de Dios un día de semana para glorificar el nombre del Señor. Realmente, hermanos, es una manera de mostrar también nuestro agradecimiento hacia Dios por todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, ¿verdad? Y una de esas cosas por la cual debemos de agradecer nos muestra aquí esta palabra que hemos compartido en esta noche. Cuando Dios crea, hermanos, a la humanidad o al hombre, sabemos y conocemos esa historia. Dios le impone tan solamente una ley, ¿verdad? En aquel huerto no había más que una ley, y era que estos hombres no coman de un solo árbol. Ese huerto, hermano, del Edén tenía multitud de árboles con buenos frutos, de los cuales ellos podían comer y alimentarse, pero Dios le puso una sola ley y le dijo: del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, de ese árbol no vas a comer. Qué tremendo, hermanos amados, porque teniendo todos los árboles, hermanos amados, para poder alimentarse, y Dios les prohíbe tan solamente un árbol, pero sabemos que como seres humanos, hermanos, tendemos siempre a lo prohibido, lo que Dios prohíbe, ¿verdad? Vemos en todos los casos de la vida del hombre, vemos gente que están, por ejemplo, en matrimonio, están casados, pero no codician lo que está prohibido, codician la mujer ajena, el hombre ajeno, y siempre el hombre tiende a codiciar lo que Dios ha prohibido. Tan fácil era obedecer esa ley, una sola ley impuesta por Dios, y por culpa de esa desobediencia, amados hermanos, vino toda después una serie de tragedias para la humanidad, porque no pudieron obedecer esa ley impuesta por Dios. Y conocemos la historia, hermano, cómo Dios estos hombres lo había puesto en aquel huerto, y no sé cuánto tiempo transcurrió de que Dios les pone la ley y el que ellos incurren en desobediencia, ¿verdad? No nos muestra la Biblia cuánto tiempo pasaron ellos en el huerto sin comer de aquel árbol, pero lo cierto es que nos muestra, hermano, un punto ahí donde comienza el declive de la raza humana, y es que hubo una separación entre ellos. Eva estaba no sé por cuál motivo, pero estaba sola en aquel huerto, y ya Adán quizás se fue a sus quehaceres. Adán no sé lo que estaba haciendo, pero ya no estaban juntos, y Dios lo había creado para que ellos caminen juntos en el huerto. Y ahí comenzó, hermano, el declive, porque la Biblia muestra que son dos mejor que uno, porque si uno cayere, el otro lo va a levantar. ¡Aleluya! Entonces, eso también es una enseñanza para nosotros como iglesia, hermano amado. La separación, la división, las cosas que nos apartan de nuestros hermanos, eso terminan incurriendo para mal en nuestras vidas. Estos hombres tenían por orden de Dios de estar juntos, porque para eso Dios les creó una ayuda idónea, una mujer que esté constantemente al lado de ese hombre, pero por no sé cuál motivo se habían apartado, hermanos, se separaron el uno del otro, y por culpa de esa separación vino la debilidad, hermanos, en la mujer, porque sabemos y conocemos la historia, que cuando ella se acerca a aquel árbol estaba sola, y el diablo pudo tratar más fácilmente con esa mujer. Y hace mucho tiempo he visto, hermanos, un documental de leones, esas fieras
del desierto, del monte, ¿verdad? Tienen una estrategia de caza muy similar. Cuando ellos ven una manada de ciertos animales, lo que hacen los leones es buscar separar al más débil, ya sea el animal más viejo, el que está enfermo, el débil, lo buscan separar de la manada, porque mientras la manada se mantiene unida, junta, los leones no pueden cazar a su presa, pero lo que ellos buscan es dividir, es sacar a uno del grupo para poder luego devorar a ese animal. Así mismo trabaja el diablo con nuestras vidas, hermanos amados. Por eso es que necesitamos la comunión unos con otros, porque el diablo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces Adán y Eva habrán cruzado juntos por ese árbol? Pero nunca el diablo se le presentó cuando iban juntos. Nunca Satanás se le presentó y le dijo: miren, Adán y Eva, este árbol, ¿por qué no lo comen? ¿Por qué Dios les prohibió que coman de ese árbol? La agarró cuando estaba sola. Cuídese mucho, hermano, de eso. Cuidémonos mucho de eso. Porque Dios y la Biblia nos habla de que la iglesia es un cuerpo. Y cuando comenzamos a separarnos, a cortarnos, cuánta gente así que se ha creído que sola podía y ha terminado mal. Aquí nos necesitamos unos a otros. Y tanto uno como otro somos importantes en la obra de Dios. Aleluya. Y esa separación, amada iglesia, fue lo que trajo la debilidad y la decadencia en los primeros hombres. Que sea un ejemplo para nosotros como iglesia, que siempre busquemos, hermanos, estar ahí en manada como aquellos animales, para que el diablo no pueda devorarnos, para que Satanás no pueda destruirnos, que estemos siempre en la cobertura de la oración, unos por los otros, para poder seguir adelante. Porque los tiempos que vivimos, hermanos, no cualquiera lo puede vivir viviendo un verdadero evangelio. Los tiempos que estamos atravesando hoy, por eso es que hay mucha gente que se va, porque no puede soportar estos tiempos. Por eso dice por allí el profeta: ¿quién podrá soportar el tiempo de tu venida? Hoy es el tiempo ese difícil, donde muy pocos están soportando, y lo que necesitamos es agruparnos más para que Satanás no gane ventaja alguna. Aleluya. Por eso, hermanos, enseñando Pablo del matrimonio, ¿verdad? Le dice que no se separen, a no ser para ocuparse sosegadamente la oración. Pero también es un término que podemos aplicarlo a la iglesia. Porque Pablo dice, y habla del matrimonio, y dice: no se separen, porque el diablo no duerme, porque Satanás está presto para tentarlos, el diablo está presto para destruirlo. Y si al matrimonio el Señor le habla y dice: no se separen, a no ser para ocuparse sosegadamente la oración, cuánto más la iglesia, hermano. Dios nos llama en este tiempo a la comunión, a la unidad. Aleluya. Porque el diablo anda alrededor. Yo no sé si usted lo puede sentir, pero yo siento el rugir de Satanás constantemente. Yo necesito la cobertura de la iglesia. Yo necesito la oración de mis hermanos. Ustedes necesitan la oración de nosotros. Y esa es la forma, hermanos amados, porque el diablo anda alrededor y quiere hacer lo que hizo con aquella mujer. Ella no pudo resistirle porque estaba sola. Por algo el diablo, hermanos, va donde ella cuando ella estaba sola. Por algo es. Pero el Señor reprende a ese demonio de divisiones y espíritu inmundo. El Señor reprenda, hermanos amados, eso. Que podamos mantener la unidad, la comunión. Alabado Dios. Imagínese usted, hermanos, 32,000 hombres. Quedaron 300, pero unidos, y con esos 300 Dios dio grande victoria. Necesitamos más que nunca eso, iglesia, estar unidos en comunión. Y ahí comenzó el declive. Porque, hermanos, si yo me corto solo, usted se corta sola o solo, el diablo comienza a tratar y a maquinar la mente. ¿Dónde le habló el diablo? Ahí le trabajaba en la mente y le decía: no, si Dios no dijo eso. Es más, ustedes cuando coman de ese árbol, dice, se le va a despertar la mente y van a ser como dioses. Y el diablo
El diablo no viene como se lo presentan los dibujitos. Siempre se dice eso. Él no viene como diablo. Viene, hermano, de una manera astuta, intentando convencer la mente. ¿Cuántas veces el diablo no ha querido torcer nuestros pensamientos? No, es que no es tan así. No, es que Dios no dijo eso. Hay que saber interpretar la Biblia. No, lo que escrito está, amada iglesia. Y no puede cambiarse ni ser abrogado. Pero ¿cuántas veces el diablo no le ha hablado así? ¿Cuánta gente no está entre nosotros porque la astucia del diablo les ganó? Y el diablo le dijo, no, muy duro, no, así no es la cosa, no hay que predicar tan así. Me decía una persona, hermano, justamente antes de venir para acá, una persona que pertenece a la religión católica, dice, ya no sabemos qué hacer, si ir a la iglesia no, porque el cura ahora nos reta mucho, dice. Santo Dios. Y hay algunos aquí también, hermano, quizás en esta noche no, pero entre nosotros también que piensan lo mismo que esa persona. Mire, hasta los curas están despertando. Yo no sé por qué él decía que lo reta mucho. Ya no podemos ir porque ahora hay un cura de tal país, lo trajeron acá y lo único que hace es retar en las misas. Y eso, hermano amado, lo que el diablo quiere hacer es eso, la mente de la persona torcer y que diga, no es tan así la palabra, no hay que retar a la gente, no hay que predicar de esa forma. Y por eso es que muchos hermanos están comiendo del árbol prohibido. Hay mucha gente que están cayendo, hermanos amados, porque no quieren obedecer a la ley impuesta por Dios. Una sola ley tenían ellos. ¿Qué le costaba a esta mujer decir no? Mirad, tengo tantos árboles aquí para comer de su fruto. Dios me prohibió esto. Pero ahí cayó, hermanos amados. Cayó también, incurrió Adán. Como dije, no sé cuánto tiempo ellos habrán sido fieles a Dios. No nos muestra la Biblia. El momento en que Dios les prohíbe comer ese árbol, cuánto tiempo pasó, no sé. Pero llegó el momento en que se debilitaron. El diablo logró lo que quería con ellos. Y hermano, la transgresión a la ley siempre trae un castigo. Dios no podía dejar impune porque ellos cometieron ese pecado. Tenía que haber un castigo de parte de Dios, porque la ley de Jehová había sido transgredida. Y Dios, hermano, no es como el hombre, ¿verdad? Dios, cuando su ley es infringida, Dios castiga. Hay un castigo de parte de Dios. Y Dios castigó a estos hombres. Conocemos la historia, los sacó del huerto de aquel lugar por haber infringido la única ley que Dios había impuesto. Pero aquí Pablo habla de un decreto. Santo Dios. Que fue anulado por Cristo en la cruz. Y es que esa ley, hermano, que Dios tenía, cuando el hombre peca, ese decreto es escrito por Dios. Yo no sé si usted sabía, pero los únicos capaces o capacitados de escribir un decreto, terrenalmente hablando, son los presidentes. No los puede dictar otra persona los decretos. Es el más alto cargo el que los dicta. Y aquí habla de ese decreto. ¿Y qué decía ese decreto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como pena tienen la muerte. Dios había escrito ese decreto. Por cuanto el hombre pecó, se tienen que retirar de mi presencia, se tienen que retirar de mi gloria. Ya el hombre no tenía franca entrada a la presencia de Dios, porque había un decreto que Dios había escrito ante el pecado de esos hombres. Pero aquí habla de un acta, también dice el acta de los decretos. El acta, hermanos amados, es aquel que se escribe, es un documento que se escribe en una reunión para afianzar o para poner como firme algún acto. Y aquí habla del acta de los decretos. El decreto lo firmó Dios. Y el acta lo firmaron Adán y Eva con su pecado. Ellos firmaron en esa reunión el acta, hermano, del decreto de Dios. Ellos con su acción firmaron ese acta. Hermano, que ponía como verdadero aquel decreto
santo, donde los machos cabríos, donde los animales eran sacrificados, y esa sangre lo que hacía era cubrir el pecado de los hombres, pero todavía no podían eliminar ese acta de los decretos que estaba allí en la presencia de Dios. Y ni hablar de los gentiles, no teníamos nosotros oportunidad. Santo Dios. Cuando algún gentil venía a presentar sacrificio en el templo, tenía que quedar allí en el atrio exterior, allí afuera, y entregarle a alguien que vaya a presentar sacrificio por él. Y esa sangre, hermano, de tanto a cuantos litros de sangre se derramó en la antigüedad de animales. Y solamente lo que hacía era cubrir el pecado, porque el hombre no podía entrar a la presencia de Dios con esa sangre. El hombre no podía ir al paraíso, hermanos, cubierto con esa sangre. Primero tenía que venir alguien que haga abolición de aquel acta, de aquel decreto. Alguien que anule ese decreto que nos era contrario. Ese decreto que decía que no podíamos entrar a la gloria de Dios. Ese decreto que decía que no podíamos subir al cielo. Tenía que aparecer alguien que lo anule. Y ese alguien apareció hace más de 2000 años. Ese alguien es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El único, hermanos. Gracias, Jesús. No podía otro. Por más que el hombre, la humanidad completa se juntase toda una, no podrían cumplir con el sacrificio impuesto por Dios. Y así como el primer hombre pecó, así también tenía que venir un segundo Adán a restaurar las cosas. Así como el primer hombre tuvo que morir por su pecado, así un segundo Adán tuvo que venir a morir por los pecados, no de él, sino de toda la humanidad. Yo no sé si usted puede darle gloria a Dios, hermano, porque él quitó ese acta de los decretos. Déjeme decirle que allí en ese acta también estaba su firma, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces dijimos no por culpa de Adán y por culpa de Eva? ¿Acaso que no hemos pecado nosotros también? No es por culpa de Adán y por culpa de Eva, es por culpa del pecado de la humanidad. Ellos fueron los que iniciaron ese camino de la destitución de la gloria de Dios. Ellos fueron los que iniciaron y dieron el primer paso al desobedecer a Dios. Pero todos nosotros seguimos el mismo rumbo. Pero nos damos gloria a Dios porque Cristo tuvo misericordia. Gloria a la Dios. misericordia divina y eterna Aleluya. de Dios se acordó de la humanidad un día y dijo: no, estoy cansado ya de la sangre de los animales. Y el hombre hacía como hace hoy en la religión, ¿verdad? Iban y se confiesan y vuelven a la misma vida. Así hacía el hombre también judío en aquel entonces. Iban y sacrificaban a sus animales y hasta el año que viene no se presentaban y su vida era un desastre. Y Dios dice: estoy hastiado ya de la sangre de los corderos, estoy hastiado ya de la sangre de los animales, de los toros. Y en una parte dice Dios: me da náusea, me da asco ya eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero había una sangre gloriosa que se iba a derramar, que iba a pagar, hermano, iba a anular ese decreto que nos era contrario. Alabado Dios. Y todo el dinero del mundo podían pagar nuestra salvación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entrar al cielo ni pensarlo. Por eso habla la Biblia del seno de Abraham. Era imposible llegar a la gloria de Dios sin antes cruzar por el Calvario. Hay una sola forma de llegar a Dios. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Cristo y de su sacrificio glorioso podemos llegar. Gloria a Dios, aleluya. Solamente por medio de Él. Y cuando esa sangre derramada en el Calvario hasta la última gota, entonces ese decreto, ese acta fue deshecho. Dice: Cristo lo clavó en la cruz. Santo Cristo Dios. clavó ese decreto en la cruz, que decía que teníamos que morir. Esa era la pena para nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Y él dice que esta misericordia, dice Pablo, el misterio desde los siglos ya oculto, desde los siglos preparado para restaurar a la raza humana. Santo Dios. Desde los siglos preparado para volver a entablar una comunión entre Dios y los hombres. Por eso en Hebreo dice, hermanos amados, acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Porque ahora tenemos un gran sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y él dice, por esto pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hoy tenemos nuevamente libertad para entrar a la presencia de Dios. Y no es fácil, hermano. Justo pensaba cuando llegaba aquí. Muchas veces uno ora una hora y no alcanza. Parece que no ha orado nada. Pero siempre la puerta del cielo está abierta para que uno se acerque al trono de la gracia. Solamente por medio del sacrificio glorioso de Cristo. ¿Cuántos animales tuvieron que morir para cubrir el pecado? Un solo hombre, Dios hecho hombre, murió por los pecados de todos. Y no solo murió, sino que derramó hasta la última gota de la sangre. Santo Dios, Y aleluya. allí en aquel lugar, en aquella cruz, cuando todos lo miraban como vergüenza, muchos se burlaban de él porque estaba semidesnudo colgado en aquella cruz, porque su manto, hermanos amados, se lo habían sacado. Allí se burlaban de aquel colgado en ese madero. Y todos veían como una vergüenza eso. Pero lo que Cristo estaba haciendo era, dice aquí la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y dice ahí la Biblia, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Despojando a los principados, desnudando a los principados, los que estaban quedando en vergüenza, eran los demonios, era el diablo en aquella cruz. Los hombres veían, hermano, un Cristo ahí que estaba, parece derrotado, pero lo que él estaba haciendo era dejando en vergüenza a los diablos, dejando en vergüenza a los demonios, despojando aquí, los desvistió, los desnudó, los dejó duro, hermano, desnudo, y los exhibió en la cruz del Calvario, para que todos vean su vergüenza, para que todos vean que hay alguien más poderoso que se llama Cristo Jesús, Aleluya. al cual estamos sirviendo. Por esto dice Juan, si pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el que ha muerto y ha resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora no es la cruz, hermanos amados, un motivo, una excusa para incurrir constantemente en el pecado. No es la cruz una excusa para practicar el pecado, no, pero sí por medio de esa sangre, todo aquel que yerra, todo aquel que comete error delante de Dios, viene, hermanos amados, por medio de Dios, por medio de este sacrificio, el beneficio de decirle, Padre, aquí estoy, te he fallado, he pecado contra el cielo, contra ti, perdóname, Señor, de iniquidad, y esa sangre gloriosa de Cristo, aleluya, limpia de todos nuestros pecados, nuestra maldad. Es tremendo, hermanos amados. Todos veían como que estaba padeciendo un Cristo ahí y como que estaba ahí avergonzado. Pero en realidad lo que él estaba haciendo era ahí exhibir a las potestades, exhibir al diablo, diciéndole, viste que hay alguien que pudo. Hay alguien que pudo vencer el pecado. Hay alguien que pudo vencer las cosas mundanas. Hay alguien que pudo vencer y aquí estoy muriendo. Cuando Cristo muere y expira, hermanos amados, ese acta de los decretos fue clavado en aquella cruz. Y en ese momento estamos libres del pecado, libres de la inmundicia. ¿Cuántos de nosotros éramos vagabundos en este mundo? Caminábamos torcidos y íbamos rumbo al infierno. Pecados horrendos y vergonzosos que cometíamos lejos de Dios. Pero Dios nos alcanzó por su gracia, por su misericordia. Pensaba cuando leía esta palabra, hermanos amados, ese acta, toda esa firma de la gloria a Dios, que ponía por pecar, fue
fue colgada en aquella cruz, fue colgado en aquel madero. Por eso es que el diablo intenta opacar el sacrificio de Cristo. Por eso es que el diablo todos los años a través de la religión vuelve a matar a Cristo. Por eso es que todos, hermanos amados, las religiones tienen a un Cristo colgado, muchas de ellas, a un Cristo en una estampita, a un Cristo en un madero crucificado, intentando opacar el único sacrificio que Cristo hizo una vez para siempre allí en el Calvario. Nosotros le damos gloria a ese sacrificio que por medio de Él hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos amados, ¿qué más beneficio que eso? Cuando estábamos destinados al infierno, Dios nos rescató. Cuando estábamos destinados ya a la perdición, Gracias, Jesús. Dios se acordó del hombre y mandó a su Hijo. Qué gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre. Aleluya. Mientras todos decían, dejadlo a ver si viene Elías que lo está llamando. Él no estaba llamando a Elías. Él estaba hablando en lenguas angelicales con el Padre. Él no estaba llamando que alguien venga a defenderlo, porque alguien de Getsemaní le dice, deja guardar tu espada. Tú piensas que yo no puedo orar al Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles para defenderme. Porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero murió como cualquiera de nosotros. Él sintió los dolores de aquellos clavos. Él sintió los dolores de aquella corona de espinas. Porque hay muchos que dicen, no, si es que Cristo era Dios, no sintió los dolores. Sí, allí en Isaías dice, Él sufrió nuestros dolores. Santo Dios. Él sufrió nuestra dolencia. Él padeció por nosotros. Cada espina que le penetraba la sien era, hermanos amados, un dolor punzante para Cristo. Imagínense esos clavos como un dedo de grueso que le penetraban en la muñeca, hermanos amados, en la mano, no sé, en los pies, y lo colgaron en aquella cruz. Esos dolores Él los sufrió, pero ahí estaba Él, hermanos amados, ahí en esa cruz, como dice una alabanza, no fueron los dos clavos que lo sostuvieron en aquella cruz, sino que fue su amor por nosotros lo que lo mantuvo colgado en aquel lugar, porque Cristo podía haber hecho así y bajarse de aquella cruz. Usted piensa, hermano, le decían ahí a ver si se baja, porque no se salva ahora. Cristo podía bajarse de esa cruz, Jesús podía salir de ahí, pero Él sabía que era la única manera de eliminar ese decreto, ese acta que nos condenaba, ese acta que nos enviaba al infierno. No había otra forma. Por eso cuando Él desciende, lleva cautiva a todas aquellas almas que no podían entrar a la gloria de Dios, pero por medio de ese sacrificio, Aleluya. Él libertó a aquellas vidas que estaban en esclavitud. Llama la vacanta, la pasada. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad. Por eso yo le doy gloria a Dios con gracia. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Quizás un hermano necesita oración.